Hola, buenos días y gracias por venir, gracias por estar aquí, por compartir un espacio ya presencial. Este es nuestro segundo espacio presencial que realizamos en Semana Económica. Muchísimo más exclusivo que el anterior. El anterior era un poco más abierto a la audiencia en general de Semana Económica, y lo que busca es un entendimiento a un mayor nivel. La idea de conexiones, que es lo que lanzamos hoy día junto a la Cámara Oficial de Comercio en el Perú, es crear y desarrollar un proyecto que a través de este evento presencial inicialmente plantee soluciones a la problemática de la conectividad en el país desde un enfoque de innovación y sostenibilidad. Entonces vamos a ver un par de paneles variados que nos permitirán un poquito tener esa visión más amplia. Conexiones, para definirlo, será una plataforma para analizar y discutir sobre el desarrollo de un transporte más verde, formas de telecomunicación más digitales e inclusivas y propuestas innovadoras para acercar más a los peruanos al desarrollo a través del cierre de brechas de transporte y comunicaciones. Tengo el gusto hoy día de moderar los paneles y quiero invitar al primero de ellos, conformado por Mariana Alegre, que es directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos; Virginia Nakagawa, socia fundadora de Nakagawa Consultores Regulatorios y ex viceministra de Comunicaciones; Brendan Oviedo, presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables y socio del estudio Hernández y Cía. Y les pido un pequeño aplauso para ellos, por favor. Y además es un gusto conocerlas personalmente, porque a Brendan tuve la oportunidad de verlo antes de la pandemia, pero a Mariana y a Virginia no. Con Mariana y con Virginia nos hemos conocido en pandemia, hemos conversado en pandemia. Virginia ha escrito en Semana Económica, Mariana ha estado en un libro que trabajamos juntos para la UPC que se llamó Reto Bicentenario, que un poco buscaba encontrar también salidas a lo que era un bicentenario tan complejo en pandemia, ¿no? Y es que hermoso encontrarnos ahora y por lo menos ponernos caras presenciales, que muchas veces son distintas a las fotos. Ahí tiene el libro, además. Qué gusto, de verdad. Voy a hacerles una pregunta a cada uno de ustedes y después paso una pregunta conjunta. Sí les pido que, dado que es un grupo pequeño y esa es la idea justamente, que si hay alguna pregunta al final la hagamos. Vamos a ir como les digo, con una pregunta cada uno y cada una, y después una pregunta general y alguna pregunta del público si lo hubiera. Entonces, a ver, empezamos por aquí. Empiezo con Mariana, que ya lo conversábamos un poco también en el libro, cómo la pandemia ha cambiado un poco la forma en que los peruanos están concibiendo tanto las ciudades y los espacios públicos. Hablábamos de todo allí en esa conversación antes, por las experiencias personales que cada uno ha tenido con la ciudad y cómo está cambiando ahora en cuanto a movilidad muchísimo y en cuanto al concepto que teníamos de espacios públicos, muy cercenados además durante las décadas anteriores en ciudades como Lima, sin ninguna duda. Entonces, ¿qué ha pasado aquí y esta transformación, qué retos nos plantea, Mariana? Bueno, primero, ¿se escucha? ¿Sí, no? Hola, hola. Ahí está. Sí, vale. Bueno, primero, David, muchísimas gracias a Semana Económica, a la Cámara. Es un placer estar con ustedes, ya también retomando estas actividades presenciales cada vez más seguido, que da muchas ganas y mucho gusto. Y justo quizás ese comentario tiene que ver con esta idea del espacio público y sobre todo los que son los bienes públicos en el marco de la ciudad y del territorio, que son principalmente lugares de encuentro. Lugares donde vamos a poder desarrollar una serie de actividades, pero también juntarnos con personas que conocemos, pero también que no conocemos y con las que interactuamos de manera cotidiana. Claramente hay distintas escalas, ¿no? Y la escala más importante es la escala del barrio, la escala aquella, ¿no?, del espacio donde vivimos, que nos va a permitir conectarnos con una serie de personas alrededor del barrio que no necesariamente, con los que establecemos vínculos, pero no necesariamente vínculos pues cercanos, ¿no? Pero eso quizás es lo interesante, porque en una ciudad como Lima y en la que además a partir de la década y del tiempo después de terrorismo,
volcó su vivir más hacia lo individual y hacia lo privado, construyó muros, puso rejas a partir del miedo. La idea de entendernos la ciudad como un bien colectivo y los vínculos entre los ciudadanos como colectivo, pues se fue perdiendo, ¿no? Esa lógica más individual, más del sálvese quien pueda, que lo vemos luego reflejado en el transporte o lo vemos reflejado en las oportunidades de trabajo, que a veces hay que buscárselas más que realmente las podamos ofrecer. Y la pandemia trajo no necesariamente un nuevo uso del espacio público, sino una intensificación del uso del espacio público y una mayor distribución de unas acciones que ya venían ocurriendo en algunos segmentos de la sociedad. Y puso en evidencia, y eso es lo más importante, el valor del espacio público y el valor de la movilidad como un elemento clave para las ciudades, pero además para los ciudadanos. Eso, sin embargo, ahorita se encuentra un poco en riesgo, porque ya con obviamente la reapertura, con la vuelta un poco a la más normalidad, varios de estas ansias, ¿no? de querer usar la calle. Acuérdense cuando nos encerraron a todos, creo, ¿no? Y creo que todos lo que queríamos hacer era salir a la calle. En ese momento queríamos esa vereda, ese parque, ese paradero, lo extrañábamos y eran elementos que antes pues habíamos dado o por sentados o incluso menospreciado. Entonces, esa avidez, esa nostalgia que la pudimos agarrar para justamente empezar a promover ciclovías emergentes o empezar a promover uso de la calle para negocios como restaurantes o el uso mismo del parque para reuniones de negocio, para reuniones familiares que venían pasando, pero no necesariamente en todos los niveles socioeconómicos, ha empezado ahora ya también a decaer. Y creo que estamos en el momento en el que podemos terminar de transformar la ciudad y permitir que lo que la pandemia nos deje no sea solamente pues el recuerdo terrible de las personas que partieron, sino también la transformación de la configuración espacial del lugar que habitamos para construir estos vínculos y estas relaciones que también habíamos perdido y que quizás ahora podríamos recuperar. Eso, por supuesto, suena bastante lindo y bastante utópico. ¿Cómo lo implementamos en términos más concretos? Y ahí es donde entra y seguramente entraremos a hablar estrategias de movilidad, de transporte como un servicio, estrategia de espacio público, justamente desde una mirada más diversa y de potenciar acciones, incluso las de comercio, incluso las de educación u otros, y que eso se vea reflejado en políticas públicas y en prácticas privadas, que es también otro de los elementos relevantes. Podremos hablar luego, cuando hablemos de movilidad, sobre, por ejemplo, cómo el teletrabajo sigue determinando sobre todo a las grandes empresas, más que obviamente al trabajo de cotidiano del día a día de otro grupo de ciudadanos. Pero bueno, va por ahí, así que lo dejo para continuar conversando. Vamos con Virginia. Virginia, por el lado de las telecomunicaciones, un poco hablamos nosotros en innovación siempre de puntos de dolor que existen para el usuario en el journey y qué puntos de dolor se han manifestado además con mayor fuerza durante esta pandemia y qué retos, cómo los solucionamos, qué espacios hay ahí para seguir avanzando. David, ¿me escuchan? Buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias, Semana Económica, David, a la Cámara por esta gentil invitación. Simplemente voy a hacer una nota de servicio público. Las alarmas que suenan están en un periodo de prueba. Se llama el SISMAT, el Sistema de Alerta Temprana, que ustedes lo han visto que sucede, que funciona en otros países. De lo que se trata es que INDECI, que debe poner los detectores para casos de desastres naturales, entiéndase terremotos, entiéndase tsunamis, etcétera, de esa naturaleza, manda el mensaje a través de las señales de las redes móviles. Y los equipos móviles que tienen Cell Broadcast, ahí es donde van a recibir, y ha sido un trabajo del Estado de hace muchos años, desde el 2016 que salió la norma, hasta ahora que ya está en implementación. Es un sistema que salva vidas, pero todavía no está en operación. Y probablemente esté dentro de unos pocos meses ya entrando en primera operación y se entrega a INDECI, e INDECI depende que nos salve las vidas. Entonces, pero simplemente lo hago porque a veces el ministerio no está transmitiendo, creo que adecuadamente, que está en periodo de prueba. Incluso hace poco ha habido un temblor y decían, ¿cómo? ¿No funcionó la alarma? A ver, por temblores no va a funcionar la alarma. O sea, temblores tenemos a cada rato y montones. Se trata de terremotos. Y segundo, que sean detectables, y esos segundos para que la gente se ponga en vida. Yendo a tu pregunta, David, definitivamente voy a hablar
tanto del sector público como del sector privado, porque tengo, digamos, la experiencia de haber estado en dos lados. Y realmente creo que son dos caras de una misma moneda. Desde el sector privado, definitivamente lo que a mí me ha asombrado es que son las empresas de telecomunicaciones las que pudieron prever con tiempo que se venía la transformación digital y poder vender productos y servicios que son necesarios para todas las empresas. Un ejemplo, el teletrabajo. Yo estoy convencidísima y concuerdo plenamente contigo, Mariana, en el riesgo de que no se estén dando cuenta que hay ciertas cosas que van a quedar por más de que regresemos a la normalidad, entre comillas, y una de ellas es el teletrabajo para los trabajadores responsables, y en eso tenemos que trabajar en lo que van a ver y seguir empujando. Las empresas tuvieron hace años la información, la trabajaron, pero de alguna manera no era un producto que tuviera demanda, porque en el sector privado como que no se entendía todavía lo que iba a venir. Ha venido la pandemia, que ha sido digamos, el acelerador digital de esta transformación digital por excelencia. Casi yo no diría, a veces me dicen cuarta revolución industrial o revolución digital. Realmente estamos en una revolución en la cual no hay vuelta atrás, y realmente creo que todas las empresas tienen que prepararse tanto internamente, casa adentro, como en su relación con los clientes, porque este es un cambio que va para el 2030, sí o sí va a estar transformado todo. Del lado del Estado, obviamente, nada se nos preparó. Y a mí me tocó estar en el tema de la pandemia, y al toque se sacaron 2 decretos de urgencia. El primero fue asignación temporal del espectro radioeléctrico para todas las empresas móviles que pudieran demostrar que había una restricción. Y permisos e infraestructura, inmediatamente, permisos automáticos durante el tema de emergencia. Pero eso no sirvió, digamos, como que no fue suficiente. Todo lo que se hacía, porque hay una deuda, no era suficiente. Lo que pasa es que necesitamos políticas públicas dirigidas al 2030. Y yo creo que estamos en un momento correcto y exacto. ¿Por qué? Porque el sector telecomunicaciones es un sector que recibe, y transformación digital recibe mucha interacción con países desarrollados. Tenemos la Secretaría de Transformación Digital, la SECDI, que está teniendo mucho desarrollo, pero lo que se debe proteger es la institucionalidad. Eso es importante, porque creo que de algún modo se está perdiendo liderazgo. Más sin embargo, y yo lo cuento como una experiencia total, Ecuador saben perfectamente que tiene una constitución en la cual el sector de telecomunicaciones es subsidiario de la actividad estatal, o sea, completamente al revés. Pero las mejores empresas de telecomunicaciones estuvieron en Ecuador, están en Ecuador, invirtieron, y los valles y los ARPUs eran muchísimas veces más interesantes que el propio Perú en plena bonanza. Quiere decir que hay un espacio grande de desarrollo para generar esta conectividad, para ir incluso más allá, porque tenemos casi que quemar etapas, ir del coquito a cómo manejas una computadora, pero en poco tiempo. Pero los niños rurales, esos niños son unas esponjitas en los cuales si uno les pone una computadora y les pone un profesor, es impresionante cómo aprenden. A mí me tocó experiencia poder ver a un niño que decía, no, tenemos como funcionaria, tenemos internet. Y no veía el internet, veía el animalito que estaba cuando no había señal, que sale en Google, el dinosaurio. Exacto. Es una cuestión que incluso a uno les hace llorar, porque es una responsabilidad tremenda. Hay niños y niñas que están ávidos de conocimiento, y que cuando uno los pone con la guía y orientación adecuada, son extraordinarios potenciales de personas que pueden dar mucho valor hacia el Perú. Es decir, podemos transformar, incluso ir por educación, ir por seguridad, ir por salud. Entonces, hay muchas cosas en las cuales yo creo para el 2030, si tomamos las medidas correctivas y seguimos trabajando, yo creo que es muy importante el sector privado con empuje, porque puede gestionar y lograr los objetivos. Creo que el 2030 nos podría alcanzar con un país absolutamente distinto. Gracias. Ojalá así sea, Virginia. Brenda, desde las energías renovables, ¿cuánto nos costaría al Perú, al país en general, no tomarlas, no empezar a trabajar en ese sentido en los próximos años? Y por otro lado, ¿cuál es el rol del sector privado en esa tarea, digamos? Sí, buenos días. Muchas gracias a Semana Económica y a la Cámara por la invitación. Bueno, son 2 preguntas. Para tomar lo que acaban de comentar,
el rol del Estado en el sector energético, específicamente el eléctrico, es subsidiario. El privado es el que desarrolla los proyectos. En realidad creo que nuestro marco legal es muy beneficioso para eso. Cualquier persona, bueno, a través de un vehículo jurídico puede obtener todos los permisos y desarrollar los proyectos. El tema creo que acá está en una falta de dirección hacia dónde va este sector, ¿no? Me parece que hace ya muchos años han habido decisiones que no han sido las mejores, destinando esfuerzos e inversiones a sectores que, digamos, no tienen las condiciones de sostenibilidad que necesitamos nosotros a futuro. Me parece que, bueno, Perú ha sido un poco retrocediendo. Perú ha sido uno de los primeros países que ha promocionado una estructura renovable en el mundo. Bueno, perdón, Suramérica, no hay que emocionarnos tanto. Desde el 2008 tenemos una estructura muy, muy interesante que ha sido incluso copiada por países vecinos, ¿no? Una estructura que funcionó en su momento, una estructura que con pequeños cambios podría seguir funcionando. Que permitió el financiamiento de proyectos, que es básicamente el problema que tenemos al día de hoy, ¿no? Nuestro país es un país rico en recursos, y no solo en recursos minerales, alimentarios, sino también energéticos. Entonces, tenemos un potencial, para que tengan una idea de la escala, tenemos un potencial, nuestra capacidad de producción es aproximadamente de 13 gigavatios, consumimos más o menos 7. Hidroeléctrico tenemos un potencial de informes de hace mucho tiempo de 70 gigavatios, eólico y solar entre 20 y 25 gigavatios cada uno, ¿no? Entonces tenemos un potencial de ser un país, si uno se organiza y planifica, incluso de poder ser exportadores de electrones, ¿no? O sea, a gran escala. Brasil, Ecuador, ya se está licitando una línea para exportar a Ecuador, Colombia, Chile, etcétera, ¿no? Pero específicamente en el tema renovables, el cambio climático nos ha afectado muchísimo, ¿no? Nos afecta, somos uno de los países con menos emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos 0.4% de contribución a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y somos uno de los países que más impactos negativos o más adversos o menos preparados estamos, ¿no? Para digamos, poder prepararnos para resolver los problemas de cambio climático. Y específicamente en el sector energético, esto nos afecta en el deshielo de los glaciales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que considerando que tenemos una producción hidroeléctrica sustantiva, creo que es el momento y objetivos claros de descarbonización al 2030 y al 2050, ¿no? Ya el Perú ha comprometido a hacer carbono neutral al 2050 bajo el Acuerdo de París. Entonces, es necesario, digamos, organizarse y establecer una política clara de cómo vamos a lograr eso. Y eso viene por dos lados. Una coordinación integral entre los distintos sectores que participan en la reducción de emisiones, en la mitigación de emisiones. No voy a hablar de adaptación, sino solo mitigación, hacia una electrificación de la economía del país, con uso de energías renovables, desarrolladas por privados, con la conducción, organización y planificación del Estado, porque, como siempre digo, o sea, al final no tiene mucho sentido, ¿no? Cargar un vehículo eléctrico si estás produciendo electrones con los que vas a cargar el vehículo eléctrico con diésel o carbón, ¿no? Entonces mejor cambia de tecnología de transporte. Entonces hay que tener integridad ambiental, sostenibilidad ambiental, digamos, en las actividades que realizamos, porque de verdad que tenemos el potencial. El desarrollo de proyectos renovables es enorme en el país, enorme. Se está esperando ahorita el cambio regulatorio, se está trabajando en el cambio regulatorio, esperemos, para que en los próximos meses ya podamos tener algo palpable y podamos tener una estructura probablemente similar a la que se adoptó en Chile, para poder obtener los contratos de largo plazo que se requieren para financiar proyectos por parte de privados hacia futuro, pero justamente
para cerrar la pregunta, digamos, justamente necesitamos ese apoyo de organización y planificación estatal para lograrlo. Gracias, Brenda. Y quiero tratar de integrar un poco lo que hemos conversado y preguntarles a ustedes de qué manera lo hacemos, porque de hecho conversamos de espacio público, no acentué tanto la pregunta en transporte público, que es materia también aquí de conectividad. ¿Cómo logramos esfuerzos articulados, integrales, que unan los tres espacios que estamos conversando aquí, ¿no? El espacio público, el transporte público, las telecomunicaciones, las energías renovables? Si es que acaso se puede, si ustedes me digan, oye, no se puede, son esfuerzos paralelos que correrán por su cuenta. ¿Cómo lo ven ustedes? Cualquiera puede empezar. Mariana, sí. Gracias. Bueno, el espacio público es justamente el territorio, la superficie por donde nos comunicamos, donde nos transportamos, donde trasladamos, ¿no? Sean personas, sean bienes, sea información, ¿no? El espacio público además entendido en ese sentido más amplio, ¿no? Incluyendo el espectro. Y ahí es donde hay que identificar nuevamente cuál es la energía con la que queremos trabajar, ¿no? Y si efectivamente hay políticas públicas que nos van a mostrar que debemos ajustar la forma en la que hemos venido trabajando antes o estamos acostumbrados a hacer, y que nos toca de manera muy urgente, ¿no? a nivel ya de emergencia, hacer transiciones y transformaciones radicales. Entonces va a haber ahí todo un trabajo de adaptación enormemente rápido que, por ejemplo, las empresas de las que ustedes representan o las organizaciones en general y las comunidades van a tener que asumir para procurar tener la menor cantidad de efectos secundarios, digamos, o de bajas, ¿no? Y nosotros lo miramos desde la comunidad, que finalmente nuestro foco está más enfocado en las personas, el nivel de adaptación que comunidades, entornos, barrios, poblaciones van a tener que tener para poder sobrevivir a las crisis que se vienen, incluyendo la climática, pero también la alimentaria, la de salud pública, etcétera, son enormes. Y ahí es donde vamos a necesitar mantenernos comunicados, con lo cual cómo trabajamos ese escenario en un contexto además donde los combustibles fósiles cada vez son más caros y luego escasos y luego desaparecen. ¿Cómo vamos a hacer entonces para comunicarnos, ¿no? Entonces, claro, ahora parece pues, no sé, yo siempre... Yo justamente ahora bromeando con Javier le decía, estamos en el lado positivo, ¿no? De que, claro, para el 2030 todavía existimos, 2050 ojalá, ¿no? Pero la verdad es que hay que mirar las cosas con un poquito más de seriedad. En el equipo tenemos todo un área de cambio climático que son, que ya les bromeo diciendo, son los preppers, ¿no? O sea, realmente toman decisiones personales, no van a tener hijos, ¿no? O sea, a partir de que para nosotros de repente que somos mayores, son chicos más jóvenes, no parecían tan urgentes o no eran tan graves, ¿no? Y claro, esos ejercicios de adaptación, donde ahora ya tenemos organizaciones privadas que deben poner por encima o de manera paralela, de integrando a su negocio la generación de valor social y de valor compartido, ¿no? Donde tenemos políticas públicas que tienen que enfocarse en las personas, ¿no? Antes que en los procesos, que de repente era la manera en la que, por ejemplo, se gestionaba el transporte, ¿no? Un transporte orientado al auto particular. ¿Qué auto particular, no? Esto seguramente comprendan, no hay, o sea, en buena hora el pase a vehículos eléctricos, pero no resuelve el problema de tráfico o el problema de transporte en sí mismo, ¿no? Seguimos cambiando un vehículo por otro. Ahí es donde entra el transporte público y la precariedad en la que ahorita nosotros como país tenemos en relación al transporte público, ¿no? Y por ahí, y más aún, ¿no? O sea, pensar cómo el desarrollo urbano, entenderlo como una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado el desarrollo urbano, por otro lado la planificación del transporte y movilidad. ¿Y qué significa? ¿Qué tipos de viajes vamos a dejar de hacer? Los de teletrabajo, por ejemplo, son un pequeño porcentaje, pero también los de cercanía. Necesitamos promover estos viajes de cercanía para oferta de trabajo, no solamente para oferta de día cotidiano, ¿no? De dejar a los niños a la escuela o de ir a comprar a la panadería o al mercado. Necesitamos generar empleo local. Y eso es un cambio enorme en nuestro país, y ahí es donde justamente el potencial a nivel de la telecomunicación y de la energía limpia es claramente inevitable, digamos, ¿no? O sea, es que todavía hay quien no esté muy de acuerdo con el tema. Te dejo. Gracias. ¿Me escucha bien? Sí. ¿Ahora sí? Ya, gracias. Yo creo que integrar tenemos, pero para rato. Y tenemos hartos escenarios. Vamos a separarlos. Uno es el tema de infraestructura.
y el otro es el tema de servicio. Por ejemplo, en el tema de servicio, qué importante para una buena política pública o para una decisión empresarial poder contar con información como la que provee el Big Data. O sea, impresionante. Y ahí pues Telefónica tuvo un gran labor cuando empezaron a apoyar el tema de los estudios de mercado para la nueva ruta de la línea 2, la línea 3 y la línea 4. Perdón, si me veo con la línea 2 cuando estoy a todo. La línea 3 y la línea 4. Entonces me parece impresionante cómo se pudo determinar algo que hubiera durado 2 o 3 años, estar tocando puerta por puerta, cuál es la ruta, por dónde va señor, cómo va a hacerlo, de repente a través del Big Data, que es información anonimizada, es decir, no se detecta cuál es el usuario, cuál es el nombre, para nada. Y de acuerdo a los estándares de mayor rigurosidad de todo lo que es la protección de datos personales, poder establecer esos mapas. O sea, ¿qué duda cabe que los proyectos de proinversión serían más inteligentes a través del Big Data? Por Dios. O una decisión empresarial. O sea, impresionante. Incluso en plena pandemia, cuando se hizo el trabajo de poder identificar un poco cómo se estaba acumulando la gente, donde había aglomeración de celulares, quiere decir que estaban las grandes fiestas en las que había una transmisión de bicho ¿cómo se llama? El campeonato, pues yo me acuerdo que el MEF tocó la puerta diciendo, por favor, dame la información que la necesito. Un momentito, esta información es solo del MINSA. O sea, es decir, había una necesidad de todas las autoridades de poder contar con información que determina una correcta política pública, de tal manera que cuando uno hace una decisión de negocios, ¿no sería importante conocer de una manera muy objetiva cuál es el impacto de sus decisiones, de sus promociones, de todo lo que sacan al mercado en todos los sectores? Eso como servicio, y ahí lo dejo porque hay miles de ejemplos más. En cuanto a infraestructura, ustedes saben que existe la obligación que hace años, que carreteras y ferrocarriles y todos los demás pongan ductos para lo que es la fibra óptica. Y algunos proyectos lo están poniendo, otros no. Espero que Proinversión tenga la inteligencia de salvaguardar que eso sea. Y se supone que eso tiene que ponerse en concurso porque es una fibra, es un ducto del Estado para que lo dé al sector privado. Pues bien, nadie se ha puesto a pensar, y esto es un ejemplo, de que esa instalación de ese ducto necesita cámaras para que cuando pase por el pueblo poder sacar la fibra. Estamos hablando de un mismo ministerio, Transportes y Telecomunicaciones, en la cual dos sectores no se están comunicando entre sí y no se establece una metodología. Y como así hay muchísimos ejemplos. Transporte como servicio. Cómo me encantaría, y eso hay en Ecuador y hace muchos años, el botón de pánico hace millones de años que funciona a nivel nacional en el transporte público. El sistema integrado para todo lo que está trabajando actualmente la ATU, para que uno se suba a un bus, ¿no es cierto? Y siga con el mismo pago y siga andando. Exactamente. Entonces, el tema del seguimiento, o en el tema del sector energía. El tema del sector energía me parece increíble si es que de una vez, oiga, la telecomunicaciones ayudando para bajar un poco las tarifas de las energías, digamos, como las tradicionales. En el sector energía, el hecho que tengan un chip, los suministros eléctricos, para que la información del consumo viaje a las empresas eléctricas sin necesidad de estar mandando una persona, eso lo que hace es reducir costos. O el trabajo que hay, en el cual actualmente todo el régimen de banda ancha de fibra óptica se soporta en las redes eléctricas, pero lamentablemente donde mayor barrera de acceso hay en las empresas bajo FONAFE, es decir, las entidades estatales. Entonces, definitivamente debe entenderse que todo lo que es servicios públicos tiene un factor integrador, son public utilities, es infraestructura, sea privada, sea pública, y tiene un fin público, y en eso se debe trabajar. Entonces, y en cuanto a energías, que así como la que tú mencionas, Brian, a mí me parece encantador. ¿Por qué? Porque sería impresionante la selva, como yo siempre digo, Amazonas. ¿Quién le va a dar permiso a una empresa para ir a taladrar ese bosque? ¿Quién va a poner fibra óptica ahí? Tiene que haber tecnología disruptiva, y tecnología disruptiva donde hay un territorio donde no tiene energía, se trata de tu energía, por ejemplo, de lo que tú estás hablando. Eso sería impresionante poder ponerlo, ¿ok? Para no hacer imposible que vaya. O sea,
Creo que el Ministerio de Energía y Minas sabe perfectamente que debemos crecer en energía porque los equipos de telecomunicaciones no se soportan sin energía, pero necesitan otra clase de energía. Y la que tú propones me parece sumamente interesante porque reduce costos y no amerita tener a una empresa o una subcontrata yendo periódicamente para tratar de arreglar algo cuando definitivamente los indicadores de calidad que existen tanto de un sector como de otro son imposibles de cumplir. En suma, definitivamente yo te digo, no solamente hay un espacio para integrar, hay 1.000.000 de espacios y yo creo que reconociendo que es una infraestructura a favor de los ciudadanos, creo que podemos empezar bien. Gracias, David. Gracias, Virginia. Brendan. Yo creo, un poco, digamos, creo que podría resumir cómo deberíamos avanzar con una frase que es básicamente un objetivo sin plan es un deseo, ¿no? Entonces, nosotros con todo lo que hemos comentado sobre las necesidades de descarbonización, no solo necesidades de descarbonización que son reales, sino también, un poco independizarnos internacionalmente. Hemos visto qué es lo que ha pasado incluso en España, ¿no? Con el incremento sustantivo de precios de la electricidad por las restricciones que han habido con el suministro de gas natural dado el conflicto, la guerra en Rusia. Debemos mirar hacia adentro y esto es un tema principista de, seguridad energética, de política energética y de planificación energética. Pero antes se planificaba solo el sector, ¿no? No se veían los demás sectores. O sea, el sector energía hay que seguir ampliando electrificando a todas las personas, cosa que creo que se han quedado un poquito, ¿no? Hay gente en el Perú que no tiene acceso a electricidad y ya con la tecnología que existe para la instalación de paneles solares es inaceptable, ¿no? Que el mismo ministerio lo conoce. Estamos hablando ya de electrificar la economía. Entonces, para electrificar la economía hay distintos, subsectores que tienen que estar involucrados, ¿no? Con todo este objetivo de planificación más integral, ¿no? Vista de una manera integral y no solo del sector. Con miras a la descarbonización. Uno ve los objetivos de mitigación o los planes de mitigación que ya tiene definido el Ministerio del Ambiente y son de todos los sectores, desde construcción, energía, transportes, comunicaciones, o sea, ahí está absolutamente todos los sectores descritos y qué es lo que se debería hacer, incluso cuál es el porcentaje de impacto de cada sector y de cada medida en la contribución de gases de efecto invernadero vis a vis el cumplimiento de nuestros límites de emisiones de gases de efecto invernadero, que ya tenemos un límite al 2030, ¿no? Que es el 30% y si hay financiamiento al 40% de nuestras emisiones del 2010. Entonces, para poder lograr, ¿no?, estos objetivos de mediano y largo plazo se necesita planificar. Y para planificar tenemos que sentarnos todos, tanto actores públicos como actores privados, obviamente promocionado por los públicos, para intercambiar ideas de objetivos políticos que ya muchos de ellos ya han sido acordados, ya han sido comprometidos y ver cómo los vamos a lograr. A mí me parece, y esto es muy difícil, esto no es solo en el Perú, es en todos lados del mundo. O sea, sentar al Ministerio de Economía con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Energía y Minas o con el representante de Transportes es muy complejo, en el Perú y en cualquier país del mundo. Lo que sucede es que tiene que haber esta decisión de hacer el cambio, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una situación en la que esa decisión todavía no es firme y no se ha, institucionalizado. Me parece que todavía no existe una plataforma para realizar esta planificación a mediano y largo plazo. Han habido esfuerzos por parte de ministerios individuales. Creo que en algunos ministerios se ha conversado. Ha habido conversaciones en el ministerio, pero como no hay conducción, no hay alguien que lidere este cambio, se quedan en conversaciones y en acuerdos
súper informales, ¿no? Algunos incluso se formalizan a través de algún tipo de norma. Por ejemplo, hace poco ha salido un decreto supremo que declara en emergencia climática al Perú, ¿no? Con varios compromisos. Específicamente para el sector eléctrico, ¿no? Se ha hecho un compromiso de incrementar el consumo de energía renovable al 20%, ¿no? Lo cual es extraordinario, ¿no? Al 2030, pero uno tiene que leer la letra chica que dice siempre y cuando sea requerido. Entonces, si no hay demanda, entonces, ¿para qué vamos a estimular la oferta? Porque no lo requieres. Entonces, uno investigando de por qué se había acordado esto, se da con la sorpresa de que literalmente fue una conversación entre ministerios, ¿no? Porque obviamente tienen que coordinar, y el Ministerio de Energía y Minas, sin un proceso estructurado de planificación en el que se puedan discutir estos temas, dijo, bueno, yo no me puedo comprometer a 20%, ¿no? Entiendo, estoy de acuerdo, tenemos que descarbonizar a largo plazo, pero yo no me puedo comprometer hoy a aceptar este 20%. Entonces, para que ese 20% sea una realidad, o 20, 30, 40 o 50% de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica para efectos del consumo, se necesita planificar, se necesitan estudios, se necesita un trabajo más integral y más serio, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que tenemos que exclusivamente pensar es ya no en deseos, sino en objetivos claros y en los mecanismos definidos institucionalmente para lograrlos. Gracias, Brenda. Solo abro si es que hubiera alguna pregunta, porque tenemos que pasar al siguiente panel y quiero aprovechar por si les doy algunos segundos, por si alguien se anima, para agradecer por supuesto a los auspiciadores. Esta vez están detrás de este esfuerzo de hoy, Telefónica, Enel, Hispasat y Astar. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, visto que no hay una pregunta del público, o si es que lo hubiera, nadie por aquí. Bueno, aquí tenemos una. No sé si le alcanzan aquí el micro. Sí, muchas gracias. Bueno, para Brendan, sabes que soy muy interesado en todo lo que son las energías renovables, pero bueno, a ver, si está comprobado y está visto que en el mundo funcionan las energías renovables y los gobiernos están apostando por ello, ¿qué obstáculos se ponen en el Perú? O sea, no sé si es confesable o no, pero ¿qué alega el gobierno en el Perú para poner problemas, para poner palos en las ruedas y que esto no camine, ¿no? Porque yo creo que está claro que el camino es ese y que no está funcionando como se debe, ¿no? No sé si eso es público, se puede mencionar, pero sí que me gustaría conocerlo. Estoy buscando las palabras para no herir susceptibilidades públicas y tanto privadas, ¿no? Yo creo que, a ver, la respuesta inmediata es el sector público sí tiene este compromiso de renovar la matriz energética, ¿no? Me parece que digamos, los esfuerzos muchas veces se estrellan con un poco de incompetencia, un poco de, como en todo, ¿no? Tanto en el sector público como en el privado, un poco de miedo, ¿no? Y mucho de lobby, ¿no? Porque obviamente hay intereses, como en todos los sectores. Yo creo que es muy difícil lograr el cambio, ¿no? Yo creo que esto es un cambio a distintos niveles. A un nivel de conocimiento, porque acá creo que conocemos que efectivamente el cambio climático es un problema, que tenemos que, digamos, electrificar nuestra economía con renovables, pero la mayoría de la población no lo conoce. Entonces, creo que es un proceso que debería incluso incluir también al Ministerio de Educación, ¿no? Porque eso es un tema fundamental. La gente dice, pero si tenemos mucho gas, ok, tenemos mucho gas, pero no necesariamente el gas es la solución. Podría serlo, pero no necesariamente es la solución. Y para lograr determinar eso, es que tenemos que seguir un proceso de planificación, ¿no? El gas es finito, la renovable es infinita. Y esa es, creo que, la respuesta
que debemos, o la idea que tiene que calar en todos nosotros, ¿no? Porque con el apoyo de la gente, ¿no? Y esto va a sonar un poco lírico, pero en realidad sí funciona. Vemos que acá políticamente con el apoyo de la gente puede pasar cualquier cosa. Entonces, creo que el apoyo de la gente es muy importante para que se den estos cambios, ¿no? Y creo que eso todavía no existe, con lo cual volvemos al tema de la incertidumbre, del miedo, del lobby, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran paso y bueno, ahí estamos trabajando para eso. Tenemos una pregunta más, sí, por favor. Buenos días, gracias. La pregunta iba por el lado rural, ¿no? Creo que estamos hablando de la visión macro de energía, la visión ciudad en transporte, la ciudad, el tema de telecomunicaciones, básicamente en términos urbanos, ¿no? Pero nuestro país tiene una ruralidad todavía muy grande y no tengo claro, digamos, esta conversación cómo encaja en esa ruralidad, cómo aseguramos que, digamos, los 3 millones, 4 millones de personas que hoy día no están conectados de ninguna manera, ¿no? O sea, porque finalmente si hablamos de telecomunicaciones, tiene que haber energía. Si hablamos de energía, por lo menos tendría que haber algún camino, ¿no? Y si hablamos de camino, todavía hay todo un ecosistema económico que nos falta un camino por delante, ¿no? Bueno, aquí Virginia o Mariana, puntualmente sí, vamos, porque los mitad, tiempos... mitad. Sí, porque qué interesante tu pregunta. Mira, creo que aquí hay que trabajar en dos niveles. Me gusta mucho la figura del operador de infraestructura móvil rural en la cual participa Telefónica a través de Internet para Todos, en la medida que ponen la infraestructura y las empresas móviles tienen su rayo que ponerse en esa infraestructura, ¿ok? Porque si no, ¿para qué tienen frecuencias? Es decir, a reconocimiento de parte, relevo de pruebas. Si no usas la frecuencia, que es un recurso escaso de la nación, pues devuélvelo y el Estado se lo da a quien le da mayor valor. Entonces, más allá de lo que pensemos si esa norma constitucional, legal, lo que fuera, fue aprobada en el 2016, ¿no? 2016 o antes, 2013, no me acuerdo. 2013, ¿no? Gracias. 2013, no presentaron ninguna acción popular. Abogado, dígame usted, para mí ya está bien cerrada, bien, digamos, asentada, así que vamos para adelante. ¿Y qué es lo que ha pasado? Realmente, si es que Internet para Todos, y Mario, me perdonarás, pero tengo que decirlo, si no hubiera venido Internet para Todos y hubieran puesto las redes 4G en las zonas rurales, yo no sé qué hubiera pasado con este país en plena pandemia. O sea, simplemente de pensarlo es un espanto. Entonces, si ya estamos mal, imagínense lo que hubiera pasado sin Internet para Todos cambiando el 4G. Porque como todo el mundo dice 2G, con 2G te sirve para hacer llamadas. Con 3G, y si vas a poner unos SMS, un mensajito de vez en cuando. Es recién con el 4G que tienes el acceso a Internet. Entonces, definitivamente, hay que reconocer, el 4G tiene que ser instalado en todo el país. Eso es fundamental y para eso el Estado tiene que activar inmediatamente el concurso que está en proinversión, detenido por requisitos regulatorios que para mí no me hacen sentido. Pero aparte de eso, yo sí creo que aquí, Brian, creo que ahí hay un tema que de repente tú como abogado me hizo clic porque te sacaron un decreto supremo, ¿de cierto? Que dice, te vamos a incentivar la demanda, de haber demanda, iremos al 20%. Es porque se necesita ley. El funcionario público, cuando tiene que hacer un decreto supremo, tiene que sacar él mismo el informe de sus direcciones y tiene que poner su nombre y apellido, ¿ok? Y si eso no funciona, responder por ello. Pero cuando viene del Congreso, yo estoy cumpliendo una ley. Entonces, yo sí creo que el peor servicio de telecomunicaciones es aquel que no se tiene. Qué importante sería establecer que para las áreas rurales por lo menos van a tener un servicio cada 4 o 5 horas diarias, para que puedan llamar a emergencia, para que venga el helicóptero y no tengan que estar con peque cuando ya los niños ya se murieron. Entonces, eso yo creo que es importante. Es decir, hay que poner claridad. Un solo artículo para establecer claramente, porque creo que el organismo regulador tiene serios problemas para reconocer hidalgamente que hay distintas geografías, que hay distintas áreas, que lo peor es lo que no se tiene. Entonces, establecer que el área rural va a tener indicadores de calidad absolutamente distintos y que van a poder darse servicio intermitente desde telefonía fija, no 24/7, pues sino qué lindo. O sea, es imposible en la selva tener un servicio de esa naturaleza. Entonces, yo creo que si reconocemos hidalgamente que nuestro país es distinto y que la regulación debe ser distinta,
vamos a ir para adelante. Perdón, Mariana. No, nada, yo solamente muy chiquito. Creo que hay que entender igual o sea, hay que poner al mismo nivel la calidad de vida rural que la calidad de vida urbana. Y lamentablemente las políticas públicas y en general la actuación más a nivel de la sociedad prioriza a la costa. Y eso lo vemos con las enormes brechas que se encuentran a nivel campo, a nivel selva. Somos además un país geográficamente más selvático y ni siquiera nos lo sentimos así, ¿no? Entonces, creo que es una cosa relevante en ese sentido, llevar efectivamente conectividad, pero no solamente eso, llevar caminos, llevar servicio de transporte para que no hayan servicios de buses camión que acaban trasladando a la gente donde no hay cobertura de servicio público. Pasa también por entender que estos son servicios esenciales, ¿no? Y esos servicios esenciales requieren, como recién ha pasado con el transporte, con la norma de formación de la ATU, una categoría especial para que pueda, en el caso de algunos estos servicios, recibir fondos públicos, recibir subsidios, recibir estrategias de financiamiento paralelas. Y bueno, yo como no tengo ningún problema en incomodar, creo que otro de los elementos, más allá del miedo enorme que hay por parte de muchas personas en el gobierno a partir de una serie de mecanismos que los amarran y que los ponen, les entorpecen un poquito la innovación, bastante la innovación, está también que en general el sector privado está muy cómodo o ha estado muy cómodo. Entonces era conveniente, ¿no? ¿Para qué hacer tantos cambios? Hace mucho tiempo, yo también soy abogada, bueno, estudié Derecho, no soy abogada, pero trabajaba en un estudio de abogados como tal practicante y recuerdo pues que llegaron unas nuevas normativas ambientales, ¿no? Yo ahí vi la oportunidad fantástica de que con el conocimiento, la experiencia, el interés, se podían mejorar estándares ambientales, ser más exigentes, pero la respuesta en realidad del estudio de abogado fue, no, si nuestros clientes están contentos con esto, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos entonces para generar un equilibrio de bien público que también beneficia al sector privado y obviamente a la ciudadanía en general? Eso. Gracias y quiero pedirle un aplauso para el panel, por favor. Invito al segundo panel, conformado por Vinca Samohot, directora de Transformación Digital de Telefónica Hispanoamérica, Marco Fragale, Country Manager de Enel Perú, y Jorge González, Managing Director para Colombia, Argentina y Perú de Astara. Lo primero, Vinca, ya lo adelantaban en el panel anterior, ya se hablaba de inclusión de las telecomunicaciones, sobre todo apuntando al sector rural y en específico se mencionaba el Internet para todos, y cómo han ido avanzando a lo largo de la pandemia también en esta inclusión a través de las telecomunicaciones y qué estrategias están detrás, ¿no? Hacia dónde estamos apuntando y qué metas tenemos en los próximos tiempos. Por aquí, sí, cualquiera de los dos. Bueno, hola David, ¿cómo estás? Voy a alcanzar por allá ¿Cómo también. están? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Cámara de Comercio Española y a Semana Económica. Y muy interesante el panel anterior, he aprendido mucho de lo que estaba hablando nuestros colegas. Bueno, Internet para todos, ya lo han estado hablando en el panel inicial. Nosotros en Telefónica empezamos este día hace 3 años. Bueno, está Tere, que lo podría contar mejor que yo, que es la líder de Internet para todos. El objetivo era cubrir la brecha digital. Son 6 millones de peruanos a nivel rural que no cuentan con una adecuada conectividad móvil, ¿no? Y es por eso que surgió Internet para todos. Pero lo más resaltante de este proyecto es que jamás podríamos haber llegado con un modelo tradicional. O sea, jamás podríamos haber llegado solos. Es un tema muy amplio, ¿no? Con una geografía como la que tenemos en Perú tan difícil que necesitábamos unirnos. Entonces, si hay que contar de qué se trata este proyecto, es un proyecto de colaboración, no es un modelo distinto, no es el modelo tradicional, es un modelo más innovador, más abierto, más inclusivo. Los socios que forman parte de Internet para Todos, además de Telefónica, está la CAF, el Bitinvest y Facebook. Entonces, juntos, uniendo fuerzas, tratando de cubrir esas barreras tecnológicas, esas barreras económicas que no hacían posible el poder entrar como una sola operación a poder cubrir esa brecha, es que fue posible Internet para Todos, ¿no? Es un operador de infraestructura móvil rural, como comentaba Virginia, y ahora estamos ya cubriendo 2.5 millones y medio de ese objetivo en más de 13.000 localidades para poder llevar Internet móvil adecuada, el 4G, como decía Virginia, que se puedan usar los datos, que no sea solo para hacer llamadas, sino que los niños puedan estudiar, se puede establecer comercio en esas zonas.
Y es un modelo, como digo, de colaboración. De la misma forma, me comentabas que viene más, ¿no? De la misma forma, hemos creado otra empresa que se llama Pangea, que esta vez es para reducir la brecha de conectividad de Internet móvil de alta velocidad, o sea, lo que es la fibra óptica, ¿no? Con el objetivo también de cubrir esa brecha que tenemos de conectividad en lo que es Internet de hogar, que estamos hablando de cerca de 4 millones de habitantes, bajo el mismo modelo de colaboración, en donde es necesario contar con socios estratégicos para poder pues, tener una solución mucho más fuerte y poder pues, establecer y reducir esa brecha, ¿no? Ahí, por ejemplo, son dos temas que se trabajan de forma privada, ¿no? O sea, cómo ahora tienen que haber nuevos modelos en un espacio mucho más colaborativo. También, por ejemplo, a nivel público, ¿no? Que es tan importante el trabajo con el sector público y que está siendo tan difícil de hacerlo ahora, es con el MTC el tema de canon por cobertura, ¿no? Que es espectacular porque de alguna forma ayudan a las empresas de telecomunicaciones a poder brindar mucho más cobertura en estas zonas rurales. Son cerca de 172 antenas inalámbricas a través de incentivos que el sector público ofrece, y de esta manera en ese trabajo conjunto pues llegamos a una mucho mayor cobertura en las zonas pues más alejadas, ¿no? Gracias, Vinca. Marco, desde Enel, ¿qué estrategias han venido implementando justamente para apoyar esta conectividad o solucionar la problemática de la conectividad? ¿Qué se viene y qué retos existen en el camino? Sí, gracias. Bien, primero claramente agradecer a la Cámara y a Semana Económica por la invitación el día de hoy. Y nada, para nosotros conectividad significa claramente, significa muchas cosas. Significa una conexión, entonces conectar a muchas más personas. Significa dar una calidad de servicio eléctrico a estas personas para que no solo tengan la energía, sino que la tengan siempre, todo el día. Y también electrificar los usos de energía, electrificarlos con una energía que, como se decía antes, tiene que ser una energía limpia. Ahora, empezamos con el tema de conectividad, de conexión. Nosotros como Enel lo que estamos haciendo es un poco... tenemos un proyecto que es como el Internet para Todos. Se llamaba Energía para Todos, después hemos cambiado el nombre en Energía para Crecer. En Energía para Crecer nosotros en nuestra área de concesión estamos incrementando el número de conexiones a hogares que no son conectados de 11.000 hogares al año, que era lo que conectábamos años atrás, hasta 30.000 conexiones, nuevas conexiones al año. Son conexiones en asentamientos humanos, conexiones a hogares que o no tienen energía o la tienen de forma informal. Para reducir un poco la brecha, porque hay una brecha, hay un backlog de lotes no electrificados, de asentamientos humanos no electrificados, donde la gente vive sin energía. Y sin energía no hay crecimiento, no hay desarrollo. Entonces, nosotros creemos realmente que con este proyecto vamos a cerrar, a reducir esta brecha de acceso a la energía en los próximos 5 años. Estamos hablando de 30.000 hogares en los próximos 5 años. Cada año en los próximos 5 años. Es un poco sobre el tema de conexiones. La conectividad, como decía, no es solo conexión, sino es también calidad de servicio. Y acá nosotros lo que estamos haciendo es invertir mucho en lo que es el mantenimiento de nuestras redes, en la digitalización de nuestras redes para que la energía, para que las fallas de energías, las faltas de energía sean siempre menos en nuestra área de concesión. En Perú somos el primer operador en cuanto a calidad de servicio, pero todavía tenemos mucho recorrido y necesitamos realmente invertir mucho más para que se pueda reducir aún más, se puede incrementar la calidad de servicio eléctrico. Otro tema es electrificación de consumos. Acá quisiera un poco hablar del tema de electromovilidad. Nosotros creemos que los usos de energía tienen que ser usos de energía eléctrica y estamos impulsando mucho lo que es un tema de electromovilidad. Electromovilidad para exactamente dar la posibilidad a cada uno de
de nosotros de viajar o de moverse en las ciudades o fuera de una manera más sostenible. Ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos? En cuanto a electrificación de consumos, el reto es mucho un tema de permisos, es un tema de burocracia. Y acá estamos trabajando con los alcaldes directamente para poder ir adelante más rápidamente con reducir esta brecha. Yo creo que en cuanto a temas de electrificación, y vale también para la renovable, lo hablábamos antes con Brendan, el reto que tenemos es un reto de información. Necesitamos informar mucho mejor a las personas que la electrificación de consumos, que la energía renovable son las tecnologías más baratas. Yo escucho a muchas personas, también a personas del sector, hablar de cuánto es cara la energía renovable, de cuánto es caro el carro eléctrico y que es una tecnología solo para los ricos, para los países desarrollados en Europa. No es así, no es así. Y tenemos que romper esta barrera, tenemos que gritar que la energía renovable es la energía más competitiva que tenemos en el país. Es infinita, como decía Brendan, y es la más competitiva, es la más barata. Entonces, cuanto más generamos energía a través de plantas renovables, tanto más las tarifas se van a bajar. Y eso es un tema que lamentablemente no todos conocen, o muy pocos conocen. La misma cosa vale con la electromovilidad. Un carro eléctrico consuma o costa mucho menos al usuario. Un carro eléctrico se ahorra, yo creo que con los precios del diésel de ahora estamos hablando de un consumo que es el 10%, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero no solo consumo, mantenimiento. El mantenimiento, claramente. Al final, el coste de vida de un carro eléctrico es mucho más barato que un vehículo combustible. Absolutamente. Y la misma cosa vale para hablar siempre de un tema de electromovilidad que nos toca a todos sobre el transporte público. El camión eléctrico, el bus eléctrico, nosotros entregamos 2 años atrás un primer bus eléctrico a la ciudad de Lima para probarlo, para entender cómo funciona un carro eléctrico en una ciudad como Lima. Un bus eléctrico, disculpen, en una ciudad como Lima. El bus eléctrico es un bus que ahorra creo que era con precios del diésel anteriores 17% frente a un bus a gas, y 40 y pico % menos de un bus a diésel. Entonces no es solo una tecnología que ahorra en términos de emisiones, que nos hace vivir mejor, sino es una tecnología mucho más barata. Y eso lamentablemente es el reto que todavía tenemos. Tenemos que informar a las personas y que todos sepan que es así. Todos sepan que la electrificación de consumos, la energía renovable y mucho más son no solo las tecnologías más sostenibles, sino las más baratas. Gracias, Marco. Y Jorge, ¿cuáles son las claves para la movilidad, pero de las personas, de los materiales y de los datos ahora para el 2030? ¿Qué paradigmas estamos dejando atrás y en qué paradigmas debemos enfocarnos hacia adelante? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias a Semana Económica y a la Cámara de Comercio por esta gentil invitación. Yo os voy a dar una respuesta enfocada a nivel global y las tendencias de movilidad, y las voy a ir aterrizando a lo que venimos hablando en los paneles de hoy, ¿vale? Nosotros como Astara somos una empresa que nos dedicamos a servicios de movilidad globalizados en más de 17 países. Y después de muchos años de estudiar hacia dónde iba la industria, hemos detectado que hay 3 puntos claves en los cuales los países más desarrollados se están transformando y se están desarrollando en el mundo de la industria de la automoción. Uno es el fácil acceso a la movilidad. El otro es electrificación, que ya hemos venido hablando, y el otro es la conectividad. En este caso no es la conectividad entre zonas rurales o ciudades, sino es la conectividad que podemos sacar de los datos de los vehículos, es decir, la telemetría, ¿vale? Y ahí lo añadimos con el tema de Big Data. Entonces, en el fácil... ¿Se me escucha? En el fácil acceso a la movilidad,
Hoy día, para nosotros hay tres grandes tendencias. Uno es la movilidad como un servicio, y todos vosotros lo vivís en vuestro día a día, a través de un celular. Podemos coger un Uber, un Cabify, y yo salgo de mi casa sabiendo cuánto voy a tardar en llegar del punto A al punto B, qué me va a costar, puedo elegir de un vehículo A, B o Z. También, y yo entiendo que casi todos vosotros, y más viviendo en Lima, todos los días utilizáis Waze, si no es antes de salir de casa, una vez que os subís en el coche, para saber cuánto me voy a demorar en el magnífico tráfico que tenemos en la ciudad de Lima. Y así os podría poner 1.000.000 de ejemplos más que hoy día todos de vosotros tenéis en vuestros celulares, grandes gracias a la conexión 4G que nos brinda Telefónica u otros operadores, y que hace que todos, a través de un solo clic, decidamos cómo movernos. El otro es, hoy día la clientela ya no quiere que tú le vendas un servicio a través de un tercero, sino ellos quieren directamente acceder a ese servicio. Y eso es la venta digital. Mercedes declaró la semana pasada que el 30% de sus ventas en el 2025 van a venir del canal digital. Stellantis, que es un grande de la industria de automoción, que distribuye marcas como Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Jeep, hoy día dicen que el 50% de su venta en el 2025 vendrá a través de un canal digital. ¿Vale? Y luego os voy a aterrizar ejemplos nuestros en Perú, de que alguien pensaría que nuestros datos o KPIs de digitalización en la industria de automoción son peores a los europeos, y hoy día estamos con ratios mucho mejores que países como España. Entonces, el cliente quiere que llegues directamente a él. Y el tercer punto es el pago por suscripción. Sacó la compañía de Alegre. Hoy día la gente ya no quiere la posesión de un vehículo. Hoy día la gente lo que quiere es el uso de un vehículo. Había un dato que era de hace 2 años donde decía que en Europa, hace 20 años, la prioridad de un joven cuando iba a cumplir los 18 años, de las cosas que podía acceder con la mayoría de edad, la número 1 era la comprarse un vehículo, el tener el brevete, como decís en Perú, el carnet de conducir para poseer un vehículo. Hoy día no está ni en las 10 prioridades de un joven. Ni en las 10 prioridades de un joven. Lo que quieren es tener acceso a la movilidad, pero no, lo que dicen, oye, yo porque tengo que pagar un vehículo 30 días al mes si lo utilizo 2. O si encima con el home office ya no me desplazo y estoy en casa. O cuando me desplazaba lo tenía que estacionar en el garaje del edificio y no lo utilizaba en 8, 10 o 12 horas, dependiendo de lo que trabajase. Entonces, hacia ahí va la industria de automoción y hacia ahí los fabricantes se están transformando. El segundo punto, electrificación. Eso es un hecho. O sea, 2035 Europa va a dejar de vender vehículos en combustión. China, que es el principal fabricante vendedor de vehículos, tiene el 60% de sus ventas de sus vehículos son electrificadas. Estados Unidos, que hasta hace unos años le daba la espalda al mundo de la electrificación, ya se ha puesto de frente y se está poniendo las pilas. Y esto es un hecho. En Perú, lamentablemente, menos del 1% de las ventas en Perú son electrificadas, y está mal dicho, porque aquí mezclamos vehículos híbridos enchufables y 100% eléctricos. Pero os digo un dato. Colombia, en solo un año, pasó del menos del 1% al 8% total de sus ventas electrificadas con 2 cambios de normas. Y si encima hacemos el zoom a vehículos SUVs, que son las camionetas que hoy día más veis en la calle, el 22% de las camionetas en Colombia son electrificadas. Por lo cual, la gente dice, no, en Perú esto es imposible. O sea, cuando escuchamos a Brenda, cuando escucho a Marco y cuando ves que las barreras de la electrificación se están rompiendo, es un hecho que tarde o temprano la industria también nos va a empujar a eso y el consumidor va a empujar a eso. Hoy día nosotros, con la guerra de Ucrania y el incremento del coste del petróleo, se han triplicado las ventas de vehículos electrificados en el país en 2 meses. O sea, si encima, oye, damos beneficios tributarios, explicamos las ventajas que tiene el tener un vehículo eléctrico y cómo nos va a empujar el mundo y la sociedad y en nuestro caso, en nuestra industria, los fabricantes, sí o sí, en el Perú vamos a ver que estos ratios van a cambiar. Y luego conectividad. Y conectividad, como se explicaba antes, es lo que nosotros llamamos la telemetría. O sea, nosotros trabajamos con los vehículos conectados que nos dicen el uso del vehículo, hacia dónde va, cuánto consumo, qué kilometraje hace, cuánto es los repuestos, el mantenimiento que debería hacer, etcétera. Y eso también es un hecho que en países desarrollados ya está abierto.
ahí el conflicto, y tú lo hablabas antes, es de quién es el dato. O sea, es el dato pertenece... Yo puedo tener el dato de la persona exacta y saber por dónde se mueve, o simplemente saber que ese auto se está moviendo ahí sin saber quién lo está manejando. Pues bueno, son temas que se tienen que legislar y que también tarde o temprano en Perú llegará. Nosotros hay muchísimas compañías que nos piden la compra de sus unidades que vengan todas conectadas para tener un buen manejo de esa flota que tiene esa empresa y de saber, oye, kilometraje que hacen, consumo que hacen, etc. Entonces, esas tres tendencias están cambiando el mundo y esas tres tendencias vienen a colación con lo que veníamos hablando en nuestros paneles en el día de hoy. Y cierro ahora con una pregunta transversal a los tres y un poco en la misma lógica que en el panel anterior. ¿Qué sinergias encontramos entre mundos que en principio estamos viendo separados del transporte, de las telecomunicaciones y la energía? Vinca, por favor. Vale. Bueno, las telecomunicaciones es el habilitador más importante para reducir la brecha, ¿no? Las tecnologías ayudan muchísimo a las empresas a ser sostenibles, a ser ágiles y a ser mucho más eficientes en el uso de recursos, ¿no? El ser sostenibles en esta era que cambia es sinónimo de usar la digitalización como un medio para poder agregar mucho más valor a nuestros clientes, ¿no? Y poder satisfacer las necesidades que cambiaron, ¿no? De un mundo mucho más digital, mucho más inmediato, ¿no? Cuando yo hablo de qué es lo que ahora tenemos que buscar entregar a nuestros clientes a través de un servicio, es la inmediatez, ¿no? La inmediatez y la necesidad de cubrir esas necesidades de una forma inmediata y rápida. Y en eso la conectividad es la base, ¿no? Es lo que hablábamos, es la carretera por donde surgen o por donde pasan todas las soluciones digitales. Ahí Telefónica a nivel global tenemos como reto el sustituir todas nuestras redes de cobre por red de fibra óptica, que también a nivel de eficiencia energética es un 85% más eficiente, el poder usar el 100% de nuestra energía renovable, ¿no? Y el poder apagar nuestras redes obsoletas o nuestras redes antiguas, ¿no? Ese es el reto que tenemos como empresa. El otro día también escuchaba a nuestro presidente de Telefónica, José María Álvarez Payet, en Davos, hablar que la digitalización permite reducir y ser mucho más eficientes entre un 15 y un 35% en la emisión de CO2 a nivel global. O sea, cómo la digitalización ayuda a ser mucho más limpios en nuestra entrega de servicios, ¿no? Y reducir la contaminación. Pero bueno, para ir a ejemplos de sinergias, pues lo comentabas ahora, el uso de la telemetría, ¿no? En Telefónica también ofrecemos productos a nuestros clientes para poder tener un mapa de la movilidad de sus vehículos, el poder establecer rutas más eficientes y el poder también ser mucho más eficientes en el costo de los combustibles, ¿no? También con el uso, obviamente, de la telemetría, del Internet de las Cosas y con el uso del Big Data, también tenemos un producto que llamamos Smart Steps, que Virginia muy bien lo contó, que es a través de uso de datos, respetando la anonimidad, porque son datos agregados estadísticamente, en donde usando esos datos puede ser mucho más eficiente al momento de establecer una red de transportes, como es el caso de la línea del metro, el poder establecer ciudades, ¿no? Saber la movilidad de la gente que pasa por esas zonas, qué rutas usa, con qué frecuencia se moviliza, qué nivel socioeconómico tiene, para de esa manera, obviamente, en vez de estar encuestando uno por uno, tener esa información a través de los datos, repito, de forma anónima, el poder establecer información que te sirve para poder armar estos proyectos, tanto a nivel con empresas públicas como también empresas privadas, ¿no? Otro ejemplo del uso de sinergias entre energías y telecomunicaciones para reducir brechas, por ejemplo, en IPT usamos paneles solares, ¿no? Hay cerca de 140 paneles solares para el uso de energía pura para nuestras estaciones base, ¿no? También hemos empezado en Colombia, estamos trabajando con una startup de Guaira, que es nuestro hub de innovación, ¿no? En donde se llama Battery as a Service, ¿no? Donde además de reducir los niveles de CAPEX y de inversión, porque viene a ser más un gasto, alquilamos esas baterías, que son baterías de litio, que al final pues, son más limpias que unas baterías de combustible, te ahorra energía, te ahorra el uso del combustible y a la vez te sirve para ponerlo en zonas donde la energía a veces falla, ¿no? Tenemos interrupciones de energía, sobre todo en las zonas rurales, todos conocemos cuando vamos a provincias que tenemos algunos problemas de energía, pues esas baterías de litio te ayudan a
en caso hayan fallas eléctricas y te ayuda a no interrumpir la conectividad, que es uno de los retos que también tenemos, ¿no? Así que nada, ese tipo de ejemplos de sinergias. Marco, por favor. Sí, muchísimas sinergias entre estos sectores. Unos claramente me las has quitado. No, bien, y creo que la sinergia más grande con nosotros que yo vaya en la dirección de la digitalización continua que nosotros tenemos en el sector. Nosotros como energía estamos digitalizando todo, desde la parte de generación. Todas nuestras plantas ahora en Perú, por ejemplo, son telecontroladas y no hay telecontrol sin comunicaciones y sin Big Data. Toda la mejora de calidad del servicio de la que hablaba antes se basa sobre la instalación que tenemos que hacer y la masificación de los medidores inteligentes. Medidores inteligentes, como comentaba Virginia antes, son los medidores que con una conectividad me pueden dar en tiempo real cuánto consuma un usuario, cómo lo hace, en qué horas, para poder eficientar mi red y darle un mejor servicio al cliente final. Digitalizamos, por ejemplo, nuestras estaciones de subestaciones de transformación, utilizando fibra óptica y no cobre, exactamente en línea con Telefónica. Y claramente la ilusión que tengo es que se pueda juntar el proyecto Internet para Todos con el proyecto Energía para Crecer, para poder dar a los niños que viven en nuestras áreas de concesión no solo la luz, sino la posibilidad de estudiar con Internet. Eso sería grandioso. Bien, con el sector transporte, con Jordi estamos hablando ya de cómo impulsar la electromovilidad. No hay carros eléctricos sin cargadores y no hay cargadores sin carros eléctricos. Entonces acá la sinergia es fantástica, ¿no? Ahora, nosotros ya tenemos 48 cargadores con nuestra marca NLX en Perú. Otra cosa que muchos no saben, no conocen. Dilo de Puno hasta... Exactamente. Y con un carro eléctrico se puede viajar desde Puno hasta Tumbes, parando en electrolineras. Y esta ruta se conecta a toda una red de electrolineras que va desde Patagonia hasta Baja California. Entonces, ya el día de hoy, se puede viajar con un carro eléctrico desde Patagonia hasta Baja California, o en Perú desde Puno hasta Tumbes, con un carro eléctrico completamente. Y todos dicen, pero un carro eléctrico me da miedo estar sin batería. No, lo podemos hacer tranquilamente. Y con Jordi esperamos darles un ejemplo a la brevedad de esta posibilidad. Ya me han quitado todo mi speech, pero bueno, en breve nos veréis en un documental yendo en un auto eléctrico por todo el Perú. Invitaremos a la gente de Telefónica para que nos acompañe, así iremos demostrando el 4G por todo el país. Y bueno, yo creo que ya ellos han hecho esa conexión y yo antes en mi exposición, así que creo que por la alarma no amerita que siga contando nada más. Bueno, voy a cerrar mientras voy despidiéndome de cada uno de los miembros del panel y dándole pase a Xavier Urios, que es gerente general de la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, para las palabras finales. Gracias, David. Muy rápido. Bueno, estamos bien con la conectividad, ¿no? En mitad del simulacro nacional. El objetivo de este espacio o de esa primera conversación que hemos tenido es empezar a ayudarnos a pensar en el sector privado de entrada el concepto de conectividad un poquito más amplio. Es decir, históricamente conectividad era acceso a Internet. No había nada más. Este espacio surge de un almuerzo que tuvimos Jordi y Marco, donde para empezar me hicieron ver que ya hay un mapa de electrolineras en el Perú y en América Latina que no es conocido. No es conocido ni por nuestras empresas, ni por nuestras redes comerciales, y mucho menos por los clientes finales, ¿no? Entonces hay que hacer un proceso de cambio y transformación que nos integre, ¿no?
Creemos que hay una oportunidad que desde la mirada de cómo serán nuestros mercados en 2030 van a cambiar algunas cosas básicas. Jordi no ha tenido tiempo de hablarnos de otra idea que él está empujando mucho, y es que vamos a dejar de comprar coches, vamos a tener contratos de movilidad, vamos a cambiar la forma de relacionarnos con el bien básico de movimiento de personas, ¿no? La idea es que a partir de aquí vamos a hacer muchas cosas. Queremos publicar el primer mapa de electrolineras, queremos viajar, queremos demostrar la manera más tranquila que podemos irnos de Cuzco a Lima en 2 días en un coche eléctrico, en un carro eléctrico, y que también anime a que no solo nos traigan más carros, sino se entienda que hay unos servicios, ¿no? Entonces, cambiar un poco esa forma de mirar de aquí al 2030, quizás tanta moda de los informes de los ODS, creo que desde la perspectiva de mercado, pensar en el 2030 con nuevos modelos de negocios desde esa conectividad integrada va a ser clave, ¿no? Y es un poco la voluntad de Semana Económica y la Cámara. Así que muchas gracias y esperamos hacer mucho ruido. Muchas gracias a todas, a todos por su tiempo. Buena semana.